Bienvenidos a Punto de Letra. Se ha dicho que el terror se queda en la pantalla solamente, pero ¿qué ocurriría cuando lo sobrenatural también invade el set? Por lo tanto, lo que debía ser solamente ficción se convierte en experiencias escalofriantes para los actores y también para el equipo técnico. Esta semana te hablaré de los casos más extraños de actividad paranormal que sucedieron mientras se filmaban algunas de las películas de terror más reconocidas. Algunas de ellas son clásicos de terror, otras de la primera década de los 2000 y algunas más de los últimos años. En esta ocasión iniciaré con las más recientes, luego iremos con las de los inicios de los 2000 y finalizaremos con clásicos de terror. Iniciamos con El Conjuro. El Conjuro 1 de 2013 y El Conjuro 2 de 2016. En ambas películas de James Wan, pues objetos se movían solos, como un teléfono que de hecho se deslizó por un mueble hasta caer al suelo. Además, algunos perros que aparecían en el filme gruñían y ladraban al aire. Además, estaban muy ansiosos durante las grabaciones. Adicionalmente, al contactar a la auténtica Lorraine Warren, la investigadora paranormal, se escuchaba mucha estática y ruidos extraños, y las llamadas se cortaban sin razón aparente. Respecto a Vera Farmiga, quien interpretaba a Lorraine Warren, pues confesó que en la mitad de la producción debió dejar de llevarse el guión a su casa. La causa fue descubrir que había 3 marcas de garras en la pantalla de su portátil, para las que nunca halló una explicación en realidad. Durante el rodaje de El Conjuro 1, la familia visitó el set, con la excepción de Caroline, la esposa y madre de la familia. Se negó ella a acercarse al set. Una vez, mientras la familia Perron estaba de visita, los actores y actrices que representaban a esta familia, un fuerte viento parecía rodearlos y soplar por el set, a pesar de que los árboles pues cercanos nunca se movieron. En ese mismo instante, la actriz que representaba a Caroline estaba en su casa en Atlanta y sintió una presencia extraña y maligna en la casa, poco antes de caerse incluso. Por ello tuvo que ser llevada al hospital. En otro momento, James Wan estaba trabajando por la noche en su oficina, cuando su perro justamente empezó a gruñir sin motivo aparente, pero notó que se estaba centrando en una entidad invisible, ya que el perro no paraba de ladrar a una de las esquinas y pues obviamente Wang no pudo ver nada, pero el animal sí pudo pues percibir esto. Bien, ahora en El Conjuro 2, el que es el caso Enfield, Patrick Wilson, quien representa a Ed Warren, comentó que había una gran cortina en el plató que se movía violentamente. No había puertas o ventanas abiertas. Además, ningún ventilador estaba encendido. No se oía ruido alguno y nada cerca de aquella cortina parecía afectado por esa fuerza, mientras ésta no paraba de agitarse. El suceso se repitió tan claramente que llamaron incluso a un sacerdote para que bendijese el set. Bien, hablemos del Conjuro 3, la película que se llama El diablo me obligó a hacerlo. Te dejaré todos los trailers de estas películas en la cajita de info para que te animes a escoger la que más te guste. Bien, el director de la película, Michael Chávez, pues relató lo que ocurrió cuando escucharon un exorcismo real, más concretamente el exorcismo de David Glatzel,
Antes de rodar esa escena, lo escucharon junto a los actores que luego interpretarían aquello. Entonces se miraron los unos a los otros, mientras sintieron que empezó a hacer un frío bastante intenso y extraño en la habitación. Ya que estamos mencionando casos de los Warren, pues de una vez hablemos de uno de los casos más mediáticos, podríamos decir, de los mencionados investigadores paranormales, pues Annabelle. En Annabelle, la primera entrega de la trilogía, la del 2014, el director John R. Leonetti manifestó que un foco se cayó sobre un actor que interpretaba a un portero, mientras grababa una escena en la que el demonio mataba a ese portero. Además, el equipo de grabación manifestó que al rodar la cinta, pues la muñeca se movía sola y las lámparas cerca de ella se caían y se movían de forma extraña. De igual forma, la dueña de Annabelle expresó que la muñeca le dejaba notas escritas en distintos lugares de la casa incluso, y el director corroboró esta información afirmando que le sucedía lo mismo. Ahora te voy a hablar sobre Annabelle vuelve a casa, la tercera entrega de la saga. Esta película es de 2019. Su actriz protagonista, McKenna Grace, te dejo el nombre, contó lo sucedido. Dijo que una mañana despertó y tenía un pequeño corte cerca de la raíz del pelo en su frente. Tenía forma de triángulo. Además relató que cuando estaban todos en el rodaje por primera vez las luces se apagaron y todos se asustaron, por supuesto. Después las luces volvieron y le estaba sangrando la nariz de manera bastante fuerte. Dejó el rodaje entonces para buscar un pañuelo y justamente cuando salió del set, pues, extrañamente dejó de sangrar. Al igual que en otras entregas de Annabelle, un sacerdote bendijo el set de la película. Sin embargo, Grace recuerda que ella llevó una cámara de fotos. Esta cámara era de las instantáneas. Justamente llevó esta cámara para sacar imágenes, obviamente, del reparto y del equipo, como recuerdos y demás. Pero cuando tomaba una foto en la que aparecía la muñeca Annabelle, la imagen pues aparecía totalmente negra. Ahora vamos a La Monja. El director de la película de La Monja 1 del 2018, es decir, esta película, Corinne Hardy, explicó en una entrevista que un día llegó a trabajar y vio un par de chicos sentados en el área de producción, así que pensó que eran del departamento de sonido. Los saludó e inició su trabajo. Tras editar una escena, preguntó en voz alta si les pareció bien el resultado, pero al voltear se dio cuenta que de hecho no había nadie. Bien, ahora vamos a las películas de inicios de los 2000. Hablaré primero de Amityville Horror del 2005. Esta película, donde aparece Ryan Reynolds, ocurre en la casa donde sucedió el caso denominado Amityville, según el que el joven Ronald DeFeo pues afirmaba haber escuchado voces demoníacas que le ordenaron asesinar a tiros a su familia. Por ello desvivió a cada integrante de esta. Por todo ello, el personal de producción manifestó que muchos se despertaban a las 3:15 de la madrugada, la supuesta hora en la que ocurrieron todos estos asesinatos. Además, justo antes de comenzar el rodaje, el cuerpo sin vida de un pescador llegó a la orilla del sitio en el que iban a grabar el filme. Para finalizar, Kathy Lutz, quien había sido parte de la familia que vivió en la casa luego de la tragedia ocurrida,
pues en sí ella había sido la madre de la familia Lutz, en quien pues basaron el libro y la película. Murió de hecho una semana antes del rodaje. Vamos al exorcismo de Emily Rose. Durante el rodaje, la protagonista Jennifer Carpenter vivió algunos sucesos inexplicables fuera de las horas de trabajo. 2 o 3 ocasiones la radio se encendió en mitad de la noche, sin explicación aparente. Incluso en una ocasión, en unas fuentes y en otras fuentes decía que siempre pues sonaba Alive de Pearl Jam a un volumen bastante alto, incluso ya insoportablemente alto. Y también distintos ruidos se escuchaban en el armario de su habitación mientras sonaba el estribillo de la canción que siempre decía Estoy vivo. Ahora vamos a La semilla del diablo o El bebé de Rosemary de 1968, o mejor conocida en inglés como Rosemary's Baby. El compositor, no sé cómo se pronuncia, así que te dejo el nombre acá, que era el encargado de la banda sonora de la película, murió de hecho a causa de un coágulo cerebral tras sufrir una caída por un barranco en Los Ángeles. El productor, William Castle, murió por un infarto, unos años después del estreno, pero sin duda el suceso más trágico fue la muerte de Sharon Tate, quien era la pareja del director de esta película, Roman Polanski. Ella falleció junto a sus amigos a manos de la secta de Charles Manson en 1969. Ahora te hablaré del Exorcista, de 1973. Existe la conocida maldición del exorcista. De hecho, se la denominó así por las muertes y problemas que la producción del film tuvo que afrontar antes de estrenar esta película. Los estudios Warner sufrieron, de hecho, un inexplicable incendio que consumió gran parte del lugar. Sin embargo, solo la habitación de Regan no resultó afectada. Esto frenó la producción de hecho 6 semanas. Adicionalmente, Linda Blair, quien pues representaba a Regan, sufrió una grave lesión justamente en la espalda cuando un arnés de seguridad se rompió durante la escena en la que ella es sacudida en la cama por la entidad, y quien en la película personifica a su madre, es decir, la actriz Ellen Burstyn. En una escena se fracturó incluso el coxis. Además, la cantidad de personas que murieron ascendió a 9, entre ellos el abuelo de Linda Blair. También, pues, falleció la actriz que representaba a la madre del sacerdote Carras, e incluso falleció el famoso actor irlandés Jack McGowran. Te dejo el nombre. Según dicen, pues todas estas muertes fueron porque en la película se reveló algo sobre esta entidad demoníaca, algo que en realidad pues no debía revelarse. Vamos a La profecía o The Omen de 1976. El director Richard Donner recibió presiones para evitar que el rodaje iniciara en su momento. Por otro lado, Gregory Peck, quien representa al padre de Damian, y los guionistas recibieron un impacto de un rayo en distintos aviones en los que estaban viajando. Adicionalmente, uno de los técnicos de efectos especiales sufrió un grave accidente donde murió su acompañante decapitada por una de las ruedas incluso. Lo misterioso de este acontecimiento fue que en la película había una muerte muy similar en una de las escenas.
Finalizamos con Poltergeist, de 1982. En Latinoamérica la conocemos como Juegos Diabólicos o Fenómenos Extraños. Esta película también tiene una supuesta maldición. Una de las primeras en sufrirla fue de hecho Jovette Williams, te dejo el nombre, la madre de la familia de la trama, quien notaba cómo los cuadros de su apartamento alquilado estaban torcidos siempre que volvía del rodaje. Intentó convencerse de que ella misma provocaba el fenómeno al cerrar la puerta con demasiada fuerza, pero lo cierto es que por mucho que colocase los cuadros de nuevo, volvía a encontrarlos movidos cada noche. La actriz Dominique Dunne, te dejo el nombre, quien representa a Dana Freeling, pues fue estrangulada por su exnovio. En cambio, su compañero de reparto, Julian Beck, quien personificaba a Kane, murió a causa de un cáncer de estómago antes del estreno de Poltergeist 2, El otro lado. De hecho, fue diagnosticado durante el rodaje. Will Sampson, quien representaba a Taylor, falleció por un fallo renal después de que se estrenara la segunda entrega de Poltergeist. Y la pequeña Heather O'Rourke, quien personificaba a Carol Ann, murió a la edad de 12 años, cuando le diagnosticaron una supuesta gripe, que realmente era una dolencia estomacal que acabó con su vida muy rápidamente. De hecho, demasiadas muertes, como pudieron escuchar. También les relataré una de las historias que cuentan los actores y otros trabajadores del set. Aquella es acerca de una escena en la que los personajes se encontraban rodeados de esqueletos. La escena era bastante corta, pero parecía imposible de hacer. Se iban a almorzar y al volver encontraban todo desordenado a pesar de que nadie habría entrado en el set. Al final del día iban a revisar las grabaciones y se daban cuenta que misteriosamente no se había grabado nada. Un miembro del departamento de utilería confesó que varios de los esqueletos usados eran reales. Al parecer, un esqueleto real era más barato que uno de plástico que se viera real. Los actores y trabajadores se negaron a volver al set a menos que se quitaran los esqueletos reales y se hiciera un exorcismo. Will Sampson, uno de los actores que representaba a un chamán indígena, era en realidad un chamán en su tribu. Por ello pidió que esa noche dejaran abierta la puerta del set y que nadie se acercara. Nadie sabe qué fue lo que hizo esa noche, pero no tuvieron más problemas durante el resto de la filmación. Sin embargo, muchos afirman que haber utilizado estos esqueletos fue el detonante para la maldición que desató todas estas muertes que te expliqué antes. Justo después de conocer todo lo sucedido detrás de cámaras, es evidente que algunas películas no solo nos asustan por lo que muestran, sino por lo que esconden. Quizás la verdadera historia de terror no estuvo solo en el guión, sino atrás de la preparación de cada escena. Si aún no has visto estas películas, te invito a hacerlo. Presta atención a cada detalle, porque el terror puede ser más real de lo que imaginamos. Y si ya las has visto, anímate a ver estos filmes otra vez, con mucha más atención. Escucha los ruidos de fondo, observa las sombras que aparecen y fíjate si notas algo que antes pasaste por alto. Bien amigos, finalizamos el video. Gracias por ver. Espero que les haya gustado el tema de esta semana. Por favor, suscríbete para contenido de octubre y todo el contenido que tratamos en el canal los demás meses. Me ayudas así. Nos vemos la próxima semana y por supuesto que estés muy bien.